Estamos con Mónica Montes Betancourt. Es una persona que conocemos hace tiempo. Somos colegas y queremos darte las gracias, Mónica, por sacar el tiempo y darle este regalo a las comunidades locales de la zona interamericana a través de la plataforma. ¿Cómo has estado? ¿Cómo va esa familia? Antes que nada, pues el regalo es para mí. Estos espacios tan del alma son regalos para quien puede participar de algo tan luminoso. Bueno, yo muy bien, Vicente, muy contenta. Muy Aprovecho. bien. Mónica, ¿qué profesión tenés vos? Yo de base soy periodista, con anécdotas curiosas, como que hice prácticas en judiciales del periódico El Tiempo, en un momento muy convulso, en un momento Pablo Escobar, ¿no? De muchas bombas, y fue un cubrimiento muy agónico, al punto en el que se conjugaron como todos los vértices del ejercicio periodístico, más la singularidad de una sección como judiciales. El caso es que y esta sensación de impotencia ante la realidad nacional en una mujer tan sensible como yo, porque yo me considero una de esas personas de perfil altamente sensible, y para mí trabajar en El Tiempo fue una lección interesantísima, un conocimiento de la vida real, pero también era la sensación de esto no es lo mío. Esta vida de la inmediatez, esta vida de la carrera, del corte, eh, también un poco de buscar la noticia pasando sobre lo que fuese, a veces incluso sin mucho tino, y yo empecé a sentir, yo siento que lo mío va por otro lado. El caso es que antes de graduarme en la universidad me propuso quedarme de profesor, dando entonces justo un taller de escritura creativa en periodismo, y yo empecé a encontrar, yo por eso les digo siempre a los muchachos, busquen su camino, porque la mejor cosa que uno puede hacer es ser fiel a su vocación, y yo siento que la vocación nos busca. El caso es que dando aquel taller de escritura creativa, primero hice una maestría en literatura en la Javeriana, luego me cambié dentro de la universidad a dar clases en el naciente Instituto de Humanidades, hoy Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, en el Departamento de Lingüística y Literatura, y luego hice un doctorado en Filología Hispánica en Navarra. Yo siempre digo que fue una estancia fecunda porque nos fuimos mi marido y yo con un hijo. Mi beca dio para que también mi marido se pudiese doctorar. Viajé embarazada de la segunda hija en una historia que es fuerte y linda a la vez. Mi hija nació allí con síndrome de Down y ha sido de esas historias que te traspasan la vida. Y estando allí, cuando ya se terminaba la estancia doctoral, tuvimos al tercer hijo, que también nació en España. Y en este momento dirijo el departamento de lengua y literatura en la Facultad de Filosofía y dirijo una maestría en lingüística panhispánica. Pero mi fuerte es la literatura hispanoamericana y la crítica literaria. Mónica, ese puente que mencionas entre ese momento del periodismo y su vértigo y sus carreras y a este punto de la literatura, pues llegamos al tema que nos convoca en esta conversación, que es el de la lectura, porque ahí estamos hablando de tanto de la lectura creativa como lo planteas, pero también como de esa escritura creativa, perdón, pero también de la lectura. Claro que sí. ¿Cuál ha sido tu experiencia y por qué llegas al tema de interesarte en la lectura? Para mí, yo siento que nosotros hacemos parte de una generación en la que había carreras vedadas, ¿no? Y hacíamos negociaciones. De nuestra generación hay muchos abogados y muchos periodistas que probablemente querían ser filósofos, escritores, literatos, y en las familias encontraron un no rotundo. Esa carrera es de morirse de hambre, ¿no? Yo siento que la literatura desde muy niña escribía, y la literatura siempre había sido para mí un refugio.
Yo siento que yo en la vida he tenido dos grandes refugios, obvio, guardadas proporciones. El primero es Dios en mi vida y el segundo es la literatura, ¿no? Yo siento que la literatura tiene la magia de, uno, permitirnos proyectarnos en los personajes, ¿no? Eso se le llama bobarismo y es el gran derecho del lector. Segundo, nos permite entendernos y nos permite entender a los demás, ¿no? Nos permite entender la época, nos permite entender los modos de hacer y de pensar. Y hay quien dice incluso que un buen lector y un alma pura puede convertir en oracular cualquier libro, y eso es verdad. Yo siento que a uno muchas veces le pasa que hay como un libro llamándolo, y cuando uno lee eso, uno siente que ese libro le ilumina una pregunta fundamental. Entonces, para mí, la lectura había sido siempre un encontrar respuestas, encontrar refugio. Yo me acuerdo mucho de mis lecturas de los cuentos de hadas, yo he sido, bueno, una infancia con sus dificultades, y para mí los cuentos de hadas eran como estar a salvo, como estar protegida. Y de ahí, cuando uno va teniendo acceso a esas lecturas graduales, pues cada vez el alma y la mente van pidiendo más, ¿no? La sensibilidad te va pidiendo otras cosas. Yo me acuerdo, chica, haberme leído unas 7 veces Mujercitas de Luis May Alcott por esta sensación de niñas que juegan, niñas que crean, de una Josephine March asilada en su guardilla leyendo y escribiendo, que era ese personaje con el que las niñas de época soñábamos, con el que nos identificábamos. Y luego, cuando tuve la oportunidad, la sensación potente era lo mío plenamente, la literatura, ¿no? Haciendo aquella maestría en la Javeriana, que fue una alegría inmensa para mí. La sensación muy potente era, he llegado a mi lugar, este es mi espacio. Sí. De alguna manera es como una comunidad que, que se construye entre lectores. Yo, Claro que sí. Y yo más era... que entre lectores, entre lecturas. Entonces, por ejemplo, Okay. está el perfil de los tolkienianos, los que hemos amado profundamente a John Ronald Reuel Tolkien, el Señor de los Anillos, ¿no? Y todas estas sagas del Silmarillion, del Hobbit. Yo me decidí por la literatura cuando me leí la trilogía del Señor de los Anillos. Era la sensación de yo necesito más elementos para poder entrar en la riqueza de estos universos. Por demás, una obra que tiene un perfil cristiano, un trasfondo cristiano tan potente. Existen autores que han surgido de la novela negra, ¿no? Estudiantes y críticos literarios que han nacido de allí. Y hay críticos literarios que han surgido de la novela del boom. Yo siento que uno va haciendo unos perfiles de lectura y que va conectando con un conjunto de amigos que comparten eso. Yo como profesora, por ejemplo, tengo un colega, discípulo, que fue eternamente mi monitor de narrativa literaria y hoy es como mi hermano menor. Este chico era un experto en Tolkien, y sentir que su maestra era tolkiana era encontrar una cantidad de vínculos, y siento que sí, que hacemos amigos por lo que leemos y cómo lo leemos, ¿no? ¿Cómo esta experiencia que viene de lo profesional, de lo académico, cómo se conecta a la experiencia de familia, por ejemplo? Porque yo estoy de acuerdo que no es una relación solo personal del lector con la obra, con el libro, sino que eso abre unas conversaciones con otros que lo han leído o no, que están de acuerdo o no, y va generando temas que van construyendo de alguna manera comunidad. Y como la familia ahí observa que la mamá le gusta esto, que la mamá trabaja en aquello, ¿cómo, cómo se expresa eso en la vida de la familia? Esa pregunta es muy bonita porque es verdad que un hijo empieza a amar unos personajes, empieza a amar unos autores, porque en casa está esa presencia, ¿no? Y están esas charlas también. Entonces te pongo ejemplos. Mis hijos, el mayor,
La gran lucha pequeñito era cuándo podía ver, por ahora ver, El Señor de los Anillos, porque tiene escenas violentas. Entonces pusimos un tope de a los 13. Antes de los 13 no. Pero había una sed de llegar a eso que estaba tan presente en la casa, con una mamá hablando de Tolkien con fascinación. Luego lo que yo siento es que los papás vamos encontrando unas gradaciones para llegar hasta, ¿no? Entonces, por ejemplo, para llegar a Tolkien, en un hijo como mi hijo mayor y luego los demás, la primera escala ha sido Harry Potter, que hemos maratoneado en cine, bueno, en las plataformas, 10 veces perfectamente. Cuando no hay plan, volvemos a empezar con Harry Potter y la piedra filosofal y va la saga. Y desde ahí hay toda una reflexión de lo que esos personajes representan, de la lucha entre el bien y el mal, de los imaginarios que aparecen ahí en el trasfondo, de esas mitologías, que también van a aparecer luego en El Señor de los Anillos. Yo puedo decirte, por ejemplo, que mis hijos, mi hijo mayor es un poeta y un buen poeta, y el hijo menor también lo sigue, obviamente. El hermano mayor siempre es un modelo muy grande para el hijo menor. Mis hijos juegan a escribir sonetos, por poner un ejemplo, y puedo decir que escriben grandes sonetos, ¿no? Y salen de leer en la casa cosas del Siglo de Oro, de leer a Quevedo, de leer a Lope de Vega, de haber pensado con mucha profundidad en Héctor Abad Faciolince y en su padre, que cuando lo asesinan tiene en su bolsillo un soneto, ya somos el olvido que seremos de Borges, y mis hijos sentados practicando cómo llegar a esa escritura de cuartetos y tercetos. Yo siento que los hijos sin duda siguen todas esas cosas que son, se sienten como una riqueza en la casa, ¿no? Esa frase de, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Eso se ve mucho en las familias. Lo que los padres reportan, registran como un tesoro, los hijos también empiezan a atesorarlo, ¿no? Sí. Porque además que muy orgánicamente se conecta a la literatura, el cine, en el caso particular de esa familia, la música, Por se conecta en supuesto. esa conversación. Y digamos que es algo soñado. Cuando nosotros empezamos a tener la familia, decíamos, qué bueno sería que, es como sería de chévere que les gustara. Y hay unas cosas que no les gustaron, las que nosotros queríamos o A pensábamos que eso sí. también es un derecho. Sí, sí. Y Claro. otras sí, y otras las conservaron, pero también hemos descubierto que nos han presentado cosas nuevas, cosas que Qué nosotros belleza. por nuestro propio camino no hubiésemos llegado. ¿Qué tips o recomendaciones de pronto para alguien que quiera, digamos, como cultivar este gusto o este hábito, dicen uno, no sé cuál palabra será más correcta, eh, no solo por la literatura, sino digamos como por el arte, porque ellos se conectan entre sí. Cuando uno manifiesta interés por un asunto, se va abriendo el camino hacia otro también. Yo siento que hay varias cosas ahí para tomar en consideración. Yo tenía un amigo que decía, un amigo de estos que son sarcásticos, decía, hay gente que quiere que sus hijos sean cultísimos, pero en su casa solo hay un directorio telefónico. Y eso es verdad, ¿no? Es cierto, hace falta que en la casa haya estímulos culturales, ¿no? Luego, también es muy importante eso que tú acabas de mencionar, que no necesariamente los estímulos que me atraen a mí les van a gustar a mis hijos. Y respetar esos gustos, respetar esas maneras de acercarse a la cultura de los hijos, es así que es la puerta de entrada. Entonces yo pongo un ejemplo. Hace como 2 años me invitaron a un colegio de Chía, un colegio de estrato alto, con niños muy inquietos, muy interesantes. Y la sesión era sobre la importancia de la literatura para la paz. Iba por ahí, bueno, entonces hicimos una conversación. Y cuando salí fue muy lindo porque mis chicos del colegio me acogieron como ese bicho raro
que me genera mucha curiosidad y quiero que me cuente cosas. Entonces yo me vi rodeada de muchachos, eran así como de bachillerato, preguntándome cosas y una niña me decía, es que a mí nunca me ha gustado leer, yo solamente leo cosas de plataforma, que eso no es literatura. Y era muy lindo decirle, claro que es literatura y claro que vale. Si a ti eso te ha atrapado, ese es tu camino. Yo siento que una manera muy importante de permitirles a nuestros hijos disfrutar los estímulos culturales, no solo la literatura, la música, el arte, el cine, el teatro, es permitirles seleccionar, ¿no? Permitirles decir, me gusta más esto que aquello, definitivamente no disfruto tal cosa, tal autor no me gusta, en lugar de ese autor yo prefiero este. Yo siento que un camino bonito es darles vía libre a los hijos, ¿no? Como darles a elegir, darles opciones y dejarlos que ellos vayan llegando por sus medios. Muchas veces los hijos se niegan a sentir que les atrae lo que nos gusta, sobre todo en la adolescencia, porque son sus procesos de individuación, ¿no? Un modo de decir, yo soy distinto de mi madre, mi padre es, yo tengo un gusto que es diferente y los papás debemos ser maestros en andarnos de puntillas permitiéndoles construir sus imaginarios, porque es que en el fondo, en las narrativas, en la poesía, en el cine, en el teatro que nos atrapa, vamos construyendo nuestra propia narrativa, ¿no? Nuestra vida es una narrativa. De hecho, en una terapia psicológica lo que hacemos es como enderezar la narrativa de nuestra vida, ¿no? Por no ir muy lejos. Esa narrativa se construye con los estímulos. Es muy bonito acompañar en eso con mucha delicadeza y con mucho tino. Yo me acuerdo, entonces es un pequeño recuerdo. Esto de los estímulos. Cuando David el mayor estaba muy pequeño, yo hacía unas notas de arte para una revista. Entonces mi hijo se iba conmigo a los museos de arte contemporáneo. En ese momento cubrí mucho arte contemporáneo. Yo me acuerdo mi hijo deleitándose de poder tocar, que eso tiene el arte contemporáneo. Allí no está el prohibido tocar, sino que está la invitación a tú eres parte de la obra. Esa es una cosa que yo me acuerdo, era deleitable para un hijo que estaba aprendiendo a caminar. Luego me acuerdo cuando vivimos en España 5 años mientras hacíamos nuestros estudios doctorales, mi esposo y yo, mi hijo mayor tuvo la ocasión de estar en el Museo del Prado. Yo lo recuerdo extasiado viendo el cuadro de las Meninas, que por demás es uno de mis cuadros favoritos. Yo casi fui al Prado por ver de frente las Meninas y a mí me impresionaba ver a este niño con el audífono oyendo la explicación boquiabierto y tenía 4 años, ¿no? Siento que viene de eso, de que sean nuestros compañeros de camino, de darles acceso a nuestras cosas, de hacer pequeños juegos contando historias con lo que leemos, de llevarlos a imaginar, ¿no? Siento que es mucho de eso. ¿Y cómo ha sido, por ejemplo, ese juego con los menores? Ya el mayor tenemos claro que estuvo expuesto a algo maravilloso, pero entendiendo la experiencia del mayor, entonces uno, en el caso mío, pues tengo varios hijos también, y uno dice, Sí, bueno, ¿y cómo transfiero esto al otro? ¿Es de la misma manera o es de una manera totalmente distinta con Ana y yo con el... siento, a ver, de un lado hay unas estrategias que son comunes y es darles acceso más que a los libros y solo a los libros, a la vida cultural, a una vida con estímulos, porque definitivamente el arte en todas sus expresiones les da caminos a los muchachos, a los seres humanos, para entender su sensibilidad, para canalizarla. Yo siento que el arte es un muy buen canalizador, ¿no? El arte nos abre caminos. Entonces, la primera cosa sí es darles estímulos, pero el segundo es permitirles elegir. Entonces, voy a poner un ejemplo. A mi hijo menor no le gusta tanto la lectura como le gusta al mayor. El mayor ha sido un bibliófilo
de hecho desbordado, que a ratos sentimos como aquí va otra parte y es, vale, la lectura es importante, pero no solo la lectura. Hay pedagogías muy bonitas como la Waldorf que sienten con mucha sabiduría que nosotros tenemos unos contenidos que entran por la cabeza, pero que tienen que pasar por el corazón y deben canalizarse en lo que hacemos, en lo que creamos, en las manos, ¿no? Y de hecho, los Waldorf dicen que cuando un niño lee mucho y su mundo está acá, ellos usan una palabra, dicen se vuelven cabezones. Y eso es verdad. Muchas veces llegan es muy interesante pensar en eso, a un mundo riquísimo acá que es muy difícil volver carne, ¿no? Por ejemplo, a mi hijo mayor en algún momento en su colegio, por ser este chico tan lector, en este colegio Waldorf vivió bullying. Y a mí me decía su profesora muy sabia, claro, él tiene un mundo tan rico acá en la cabeza, pero además ha oído tanto. Tú tienes que amar, tu llamado es amar, tu llamado es permanecer en el amor, que cuando un niño viene y le asesta una palmada en la cara, tu hijo no tiene ni idea qué hacer. No pasa por el corazón y no pasa por las manos. Entonces, vale, la lectura es una parte, pero darles espacios de creación, darles espacios de decir. Entonces, mi hijo menor, por ejemplo, no lee tanto, pero escribe y escribe maravillosamente, en buena medida por el estímulo que es su hermano, en buena medida porque las lecturas pasan a través de lo que el otro les comparte. De hecho, hay una anécdota muy linda y es un soneto que escribieron por la muerte de una gatita este año. David escribió un soneto bellísimo y Francisco también escribió su soneto de homenaje a la gata, pero aquí ocurre algo muy lindo y es que entonces la literatura me empieza a servir para decir lo que siento, ¿no? Me empieza a servir para desahogarme, para darle un lugar al dolor, para hacer duelo. Siento que los caminos también van por ahí o se vuelven arte. Yo puedo a un chico leerle un cuento e invitarlo a pintar. Eso en mi casa lo hemos hecho. Y este hijo menor tiene un imaginario pictórico de inmensa riqueza que sale de los estímulos de lecturas, pero también de los estímulos cinematográficos, también del arte, sin duda de la música, porque este sobre todo es cantante. Creo que va por ahí, ¿no? Me parece muy bonito, Mónica, cuando te escucho, como ese mosaico de cada uno de los hijos y la relación más que con la literatura, con el arte. La conversación finalmente yo creo que es esa. Eh, pero me parece bello es cómo se relacionan, digamos, como esas conversaciones, la que cada uno tiene con lo que le atrae, pero también con lo que le atrae al otro. Eh, ¿qué beneficio ves en esa constante interacción entre esas miradas diferentes que tienen los hijos y los papás, ustedes? Permitirle, yo siento que el valor está en permitirle al otro ser él. Fíjate que a veces hacemos una premisa del libro como un eh, espacio que me permite ser mejor, ¿no? Y no es tan cierto. ¿En qué sentido? En que a veces empieza por desvirtuar la que o el que ya soy, ¿no? Resulta que la literatura más bien viene a iluminar, a llenarme de sentido, porque soy el que soy, ¿no? Cuando yo a esta niña que me decía, es que yo solo leo, desvirtuando lo que lee, por ahí a esa niña le han ido generando en el fondo un pequeño trauma, ¿no? De tú no puedes, tú no haces, tú no llegas, decirle No lo es que tú suficiente. no eres suficiente, decirle no, lo que tú lees y vale, lo que tú lees es una puerta. Esta niña, los ojos se le iluminaban. Al final yo salí de ese colegio llena de dibujos de mí misma que habían hecho estos chicos de, la voy a pintar, que era en el fondo una forma de decirme, te sentimos cerca, ¿no? Tú eres de los nuestros. Yo siento que eso es lo que nosotros debiéramos darle a los chicos que tenemos cerca, llámense hijos,
llámense estudiantes, los que además somos profesores, permitirles entender que el arte, la literatura, la música, está para revelarles más de la riqueza que ya son, ¿no? De su individualidad. Sí, siento que esa es una buena apuesta. Me parece como muy interesante, Mónica, eso de la literatura y del arte te ilumina en tu identidad, pero también te ilumina en tu comunidad. A quiénes somos nosotros, pero también cuál es el papel del otro en la vida mía. El otro me ayuda a ser más yo. Es un poco lo Es que así. escribes con los dos hijos. Yo pensé que sabía escribir hasta que vi lo que escribía mi hermano menor. Él vive de escribir, yo no. Yo vivo de conversar. Tú Entonces, me parece muy también. linda esa relación entre cómo el uno le ayuda al otro a ser más él. Tú has tocado un tema y yo tengo un ejemplo de mi carne, ¿no? De mi carne y mi sangre, tomando esta idea de cuánto la literatura contribuye en la identidad. Cuando nosotros volvimos de España después de 5 años que nos habían dado muchas posibilidades, sobre todo para la hija del medio que tiene síndrome de Down, volver a Colombia era un poco sentirnos desarraigados, ¿no? Y además un poco huérfanos también, como temerosos de y ahora. Una forma de volver a calar profundamente en la raíz ha sido meterme a estudiar el siglo XIX en las narrativas, entender la profunda riqueza que es ser la que soy, ¿no? Y también como profesora y como mamá, poderles hablar a los que tengo cerca de el valor de ser colombiano. Nuestra vida requiere profundamente un anclaje, ¿no? Una raíz, la literatura, y nos la da el arte. Para ir cerrando, Mónica, esta muy agradable conversación, que la he disfrutado montones. ¿Cuál Gracias, sería, gracias a ti, Vicente. cuál sería como esa recomendación para poder, digamos, generar estas condiciones para ser fructíferos en esta relación con el arte y la vida cotidiana? Porque hay veces se pone el arte en el museo o se pone el arte en el libro o por allá como aparte de la vida cotidiana, y lo que noto en la conversación es una relación cotidiana con el arte, no solo personal, sino también familiar. ¿Cómo que, qué observación podrías compartirnos a Yo nosotros quienes te siento que, acompañamos en esta conversación? yo siento que el secreto, si queremos, que uno de los caminos es saber buscar estímulos que sean realmente valiosos. Entonces, por ejemplo, hay un libro famoso, actual, yendo este espacio, que es El camino del artista de Julia Cameron. Esta mujer parte de una premisa: todos somos artistas, todos somos creadores. Y si lo reconocemos, nuestros proyectos del tipo que sean van a tener más potencia, ¿no? Se van a proyectar mejor. Y ella da una pauta muy linda, dice, bueno, entonces para eso hay unas cosas que podemos vivir. Una, permitirnos escribir por las mañanas, flujo de conciencia, lo que van apareciendo, nuestros miedos, nuestros sueños, nuestras búsquedas. Pero da un consejo que me parece hermoso: una cita con el artista diaria. Esto es, media hora diaria de cosas que me estimulan. Una lectura, una visita a un lugar, buscar materiales para pintar, buscar stickers para hacer carticas bonitas. Fíjate por dónde va, esto es muy cotidiano. Nosotros permitimos a los que tenemos cerca ser creadores. Un creador va buscando sus propios estímulos, ¿no? Un artista reconocido como artista de tantas maneras, y lo somos de tantas maneras, va demandando más estímulos para crear más y mejor. Yo creo que va por ahí. La relación es comprender que todo aquello nos pertenece. Espero que se haya oído. Mónica, no, para cerrar, darte las gracias por sacar el tiempo, por la disposición, por la amorosidad de esta conversación, que esperamos
que sea muy fructífera a su vez con quienes nos acompañen en este regalo que entregamos a través de la plataforma interamericana. Te agradezco mucho. Cuenten conmigo, la próxima vez será desde una red que funcione mejor. Gracias, Mónica, y feliz descanso. Gracias, Vicente. Infinitas gracias. A ti. Chao. Hasta luego.